Hola amigos de anatomía, para concluir definitivamente con cráneo, vamos a hablar de sus generalidades, comenzando por la bóveda del cráneo o calota craneal, la cual está conformada por el frontal, los parietales, la escama de los temporales y la escama del occipital. Si vemos la cara endocranial de la bóveda craneana, los accidentes anatómicos más importantes a destacar son la presencia del canal del seno venoso longitudinal superior, las erosiones dejadas por las granulaciones de Paccioni y los surcos dejados por el trayecto de la arteria meningea media. En cuanto a la cara exocranial de la bóveda craneana, los accidentes anatómicos más importantes a destacar son la presencia del bregma, conformado por la articulación entre el frontal y el ángulo anterosuperior de los parietales. En el lactante se corresponde con la fontanela anterior. El ovelium, por su parte, es una zona lisa en el segmento posterior de la sutura interparietal o sutura sagital. El terion está conformado por la articulación entre el frontal, el ángulo anteroinferior del parietal, el ala mayor del efenoides y el sector anterior de la escama del temporal. El asterion está formado por el ángulo posterior inferior del parietal, el sector superior de la región mastoidea del temporal y el sector inferior del reborde articular de la escama del occipital. El lambda está conformado por la articulación entre el ángulo posterior superior de los parietales y el reborde articular de la escama del occipital. Las suturas que podemos encontrar en la bóveda craneana son la sutura interparietal o sutura sagital, la sutura coronal o frontoparietal y la sutura lamboidea o parieto-occipital. En cuanto a la base del cráneo, en una vista endocranial, esta se compone de adelante hacia atrás por el frontal, el etmoides, el efenoides, los temporales y el occipital. La base del cráneo en su vista endocranial está dividida en tres fosas, una fosa craneal anterior, una media y otra posterior. La fosa craneal anterior o piso anterior o fosa frontoetmoidal está delimitada por la porción vertical del frontal por delante y las alas menores del efenoides por detrás. Los accidentes anatómicos más importantes a destacar en la fosa craneal anterior son la presencia de la apófisis cristagalli, la lámina cribosa, el agujero ciego, los conductos ópticos, las alas menores del efenoides y las bóvedas orbitarias. En cuanto a la fosa craneal media, piso medio o fosa esfenotemporal, esta está delimitada por las alas menores del efenoides por delante, la lámina cuadrilátera y los bordes superiores de ambos peñascos por detrás. Los accidentes anatómicos más importantes a destacar son la presencia del agujero redondo mayor, el agujero oval, el agujero redondo menor, el agujero rasgado anterior, la fosita de Gasser, el hiato de falopio y accesorio y la fosa pituitaria o silla turca. La fosa craneal posterior o piso posterior o fosa temporoccipital está delimitada por delante por la lámina cuadrilátera y el borde superior de ambos peñascos y por detrás por los canales de los senos laterales a nivel de la cara endocranial de la escama del occipital. Los accidentes anatómicos más importantes a destacar son la presencia del canal basilar, el foramen magno o agujero occipital, las masas laterales del occipital, el agujero del conducto auditivo interno en la cara posterior superior del peñasco, la protuberancia occipital interna, los canales para los senos laterales y las fosas cerebelosas derecha e izquierda. Si hablamos de la base exocranial, este es un esquema anatómico muy bonito, pero lo que me interesa que ustedes entiendan y puedan comprender es una foto directa de la cara exocranial de la base del cráneo, donde los accidentes anatómicos más importantes que podemos destacar son la presencia de la esquindelesis esfenobomeriana, la apófisis pterigoides, la apófisis basilar, el agujero oval y el agujero redondo menor. Tengan en cuenta que en la cara exocranial del ala mayor del efenoides no se visualiza al agujero redondo mayor, el agujero rasgado anterior. Acá tenemos la cara posterior inferior del peñasco, donde podemos destacar al agujero carotidio posterior, el agujero rasgado posterior, la apófisis estiloides y el agujero estilomastoideo. También podemos evidenciar a la apófisis mastoides, a los cóndilos del occipital y al agujero occipital o foramen magno. Hablando de los agujeros de la base del cráneo, vamos a comenzar con el agujero óptico, que se encuentra en el ala menor del efenoides, por donde pasa la arteria oftálmica y el nervio óptico. En una vista anterior,
de la cavidad orbitaria. El agujero óptico podemos encontrarlo en la cara inferior del ala menor del efenoides a nivel del techo de la cavidad orbitaria. En cuanto a la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, esta permite el paso de la vena oftálmica, el tercer par, el cuarto par y el sexto par craneal y el nervio oftálmico. Está delimitada por el borde libre del ala menor del efenoides y el borde libre de la apófisis orbitaria del ala mayor del efenoides. En cuanto a los agujeros del ala mayor del efenoides, en una vista endocraneal podemos encontrar el agujero redondo mayor, por donde pasa el nervio del maxilar superior, el agujero oval, por donde pasa el nervio del maxilar inferior y la arteria meningia menor, y el agujero redondo menor, por donde pasa la arteria meningia media y una rama meningia del nervio maxilar inferior. Si vemos en una vista exocraneal, solo podemos visualizar al agujero oval y al agujero redondo menor. Si maximizamos, vemos claramente el agujero oval y el agujero redondo menor. El agujero redondo mayor no se visualiza en la cara exocraneal del ala mayor del efenoides. En cuanto al agujero rasgado anterior, este se relaciona con la carótida interna, los nervios petosos superficiales, los nervios petosos profundos y el nervio ovidiano. En el adulto está cerrado por cartílago y tejido fibroso. Si maximizamos, podemos delimitar más claramente el agujero rasgado anterior, que está conformado por los límites dados por el efenoides, el vértice del peñasco y la apófisis basilar del occipital. Esta es una vista endocraneal del agujero rasgado anterior. En cuanto a los agujeros carotídeos, tenemos un agujero carotídeo anterior y otro posterior por donde pasa la arteria carótida interna. Este es el posterior y ahí tenemos el anterior en íntima relación con el agujero rasgado anterior. Si maximizamos y vemos una vista de la cara posterior inferior del peñasco, acá tenemos al agujero carotídeo posterior y acá vemos al agujero carotídeo anterior. En este esquema anatómico podemos visualizar al agujero carotídeo posterior y el agujero carotídeo anterior, en el segmento que van a delimitar el segmento intrapetoso de la arteria carótida interna. El agujero estilomastoideo se encuentra en la cara posterior inferior del peñasco, siempre lo podemos visualizar por detrás de la apófisis estiloides del temporal. Si maximizamos, vemos claramente al agujero estilomastoideo, que es el segmento final del conducto facial por donde el séptimo par sale del cráneo. El agujero rasgado posterior permite el paso del noveno, décimo y undécimo par craneal y de la vena yugular interna. Si lo maximizamos, podemos visualizar que existe un componente anterior para el paso de los elementos nerviosos y un componente posterior que se relaciona con la fosa yugular para el paso de la vena yugular interna. Acá tenemos un esquema anatómico donde vemos que el componente nervioso pasa por delante del agujero rasgado posterior y el componente venoso, la vena yugular interna, pasa en el segmento posterior. El conducto auditivo interno se encuentra en la cara posterior superior del peñasco. Permite el paso del nervio facial, el nervio auditivo, octavo par craneal y el nervio intermediario de Budweisberg. Si vemos una resonancia magnética focalizada en la fosa posterior, ahí podemos ver al agujero del conducto auditivo interno en la cara posterior superior del peñasco. En cuanto al foramen magno o agujero occipital, este permite el paso del bulbo raquídeo, las arterias vertebrales y el nervio espinal. En una vista de la cara exocraneal, de la base del cráneo, el foramen magno se encuentra a ese nivel. Esto ha sido todo, espero les haya servido. Recuerden que anatomía es fácil, no dejen que nadie se la complique. Muchas gracias.